Esto es Canasto Herbal, un espacio donde compartimos ideas, emociones y conocimientos sobre el fascinante mundo de las plantas. Yo soy Natalia Chaparro y junto a las plantas, nuestros invitados e invitadas y cada uno de ustedes entrelazamos este tejido que día a día nos sostiene en comunidad. Iniciamos un nuevo ciclo y en Canasto Herbal queremos invitar a marcas o iniciativas conscientes a sumarse como patrocinadores. Buscamos aliadas y aliados que compartan nuestra visión y deseen apoyar este tejido que crece y nos conecta con el mundo natural. Si este llamado resuena contigo, no dudes en escribirnos a canastoherbal@gmail.com. Hola a todos, todas y todes, bienvenidos de nuevo a un episodio más de Canasto Herbal. Estamos retomando después de un gran descanso, bueno, no tan descanso porque estaba enfocada, en otras cositas de Canasto Herbal. Pero hoy abrimos un nuevo ciclo en este podcast y lo hacemos desde la raíz más profunda, la del cuidado, la herencia y el amor. Este episodio es un homenaje a mi mamá, que este año cumple 70 vueltas al sol. Ella es la tierra donde se siembra mi amor por las plantas, el cuidado y la justicia. Mujer rebelde, maestra, madre, protectora y también danzante de la vida. Hoy conversamos con ella para recordar lo que su cuerpo guarda, lo que su corazón ha enseñado y las plantas que han estado presentes en nuestra historia familiar. Bienvenidos a este episodio especial de Canasto Herbal. Mi mamá, mi primera medicina. Bienvenida, mamita hermosa. ¿Cómo estás? Hija mía, no, yo aquí feliz, nena linda, de aprovechar este espacio y compartir, como tú dices, ideas, experiencias, pues, de nuestra vida, de mi vida infantil y, bueno, de lo que se hace hoy en día un poquito. Bueno. Entonces, algunos de los que escuchan el podcast ya han conocido a mi mamá porque pues ella siempre, o de los que siguen a Canasto Herbal, porque mi mamá siempre me acompaña a ferias, es quien me ayuda a crear la medicina, pues que ofrecemos aquí, pues en Bogotá más que todo. Su nombre es Teresa Florian. Y bueno, mamita, quiero que empecemos. Que nos cuentes un poco sobre tu infancia en el campo, como que recuerdas de estar, mi mami es de Boyacá, de Chiquinquirá, Boyacá, y cuéntanos tú. Ok, nena, bueno, sí, tú lo has dicho, nací en la bella ciudad religiosa de Chiquinquirá, Boyacá. Mi primer hogar, la naturaleza, yo nací en el campo. Por consiguiente, disfrutando pues de la alegría de la naturaleza, disfrutando de las plantas, disfrutando de los cultivos, de la huerta familiar, de la huerta casera, que también había una especie de huerta muy linda, disfrutando de los animales, del sonido de la naturaleza, de los colores, del ruido del agua. Es decir, fue algo muy lindo y bueno, todo lo que aprendí alrededor de niña de mi papá, de mi mamá, ¿no? Todo lo que implica la vida de campo, conocer de los animales, conocer de las plantas, de los cultivos, de cómo se mueve, de las personas que rodeaban la casa, bueno, todo esto. Claro, porque yo creo que yo creo que muchas de las personas que llegan a Bogotá, pues todos vienen de unos abuelos, pues no todos, ¿no? Pero mucha gente llega de abuelos que han sido campesinos, agricultores. Entonces mi abuelito, Humberto Florian, él pues tenía sus vacas, no era como en Chiquinquirá específicamente, sino más hacia No, las afueras. sí, ¿a qué? 20 minutos de Chiquinquirá. Exacto. Sí. Y ahí mi abuelito tenía vacas, tenía caballos. De hecho, nosotros crecimos pues en vacaciones, igual que muchos de ustedes, me imagino, nos mandaban a la finca de mi abuelito y allá, pues de hecho mi abuelito pues madrugaba a ordeñar y nos llevaba súper temprano a la finca. Pero bueno, tú igual creciste allá, mamita. Sí, Así que exactamente, sí, nena cuéntanos, linda. porque claro, yo estoy empezando a contar desde mi experiencia, pero cuéntanos Ajá. para ti cómo fue eso, cómo crecer en el campo, qué Pues crecer hacían, en el cómo era tal campo, vez un nena día linda. ahí.
Pues un día en la mañana, por lo menos lo que yo tengo uso de razón, nena linda. Bueno, pues porque mi papá, mi mamá, pues así un tricitico de historia, mi papá fue viudo, mi mamá también, entonces cada uno aportó sus hijos. Las dos hijas de mi mamá quedaron en Chiquinquirá con mi abuelita y mi papá quedó viudo con 7 hijos. Entonces, por consiguiente, pues ya era una familia numerosa. Mi papá, inicialmente él su sustento él fue muy dedicado a la ganadería, un amor, una pasión grande por la tierra, porque esa fue su vida. Inclusive en esa finca él nació y Mm, transportándome rápidamente en esa finca misma que él nació, él murió. Bueno, mm. entonces un día corriente era las actividades en la mañana era pues el ordeño de las vacas porque ese era el sustento grande de la familia, la ganadería. Mientras tanto, a mí de niña me dejaban en la casa y no me gustaba. Mm, Cuando ya tenga uso de razón, yo gritaba terriblemente porque me dejaban en la casa y no mm, me gustaba. ujú. Bueno, pero ya el resto del día, después de que ya pasaba la rutina del campo, que recogían la leche, entonces mi papá regresaba al cultivo. Cuando eran grandes cultivos, yo me acuerdo de maíz, de trigo, de papa, eran los cultivos Calabaza grandes. también. No, pues no era el cultivo grande de calabaza, pero la calabaza se daba cerca de la casa, las Mm, calabazas, ciertas hortalizas, ciertas verduras, todo eso se daba pues como ya más cerca en la huerta de la casa. mm, Pero de resto mi papá, bueno, mi papá en el día era muy dedicado a su ganadería, al ordeño, y bueno, pues casi siempre habían personas que le colaboraban a mi papá, trabajadores, cultivando en el ordeño. Y, ¿Y qué más? Pues es y la decir, abuelita, mi abuelita pues muy tu ocupada, mamá. sí, mi mamá, sí, mi mamá pues muy ocupada siempre en los oficios de la casa, es que se Ujú. cocinaba para mucha gente. Además era el desayuno, el almuerzo y la comida era muy diferente. Al almuerzo no es la facilidad de hoy en día ni lo poquito que uno cocina hoy en día, sino que tocaba hacer, es Algo decir, diferente, ¿no? claro, muy diferente a la cena, era totalmente diferente. Y una cena muy completa también, con sopa, la bandeja que contenía la Mm, bebida, mm. que no debía ser igual al almuerzo. Ajá, y además, bueno, Ujú. tú dijiste, mi abuelita trajo Mm. dos, pues dos Hijos, hijas, luego hijas, mi abuelito tenía 5 hijos ya, 7. ah, sí, 7, Mm, sí, perdón, 7, ujú, y luego ellos dos, pues, terminaron juntos y ujú, tuvieron 6 hijos más, ujú, imagínense esto, de ujú. los cuales mi mamá es la mayor, entonces, imagine, pues, La mayor del ya. segundo. Sí, Ujú, la mayor exacto, de los ujú, últimos, mejor ujú, dicho. ujú. Y entonces pues eran demasiadas. Pues Demasiados. uno sabe que en ese tiempo las familias Ujú. eran muy grandes, pero sí. Y por consiguiente, pues los oficios ya se imaginarán, porque no existía, no había en ese tiempo en la finca, no había nevera, no había lavadora, Lavadora. no había licuadora, eso no existía. Pero sin embargo, no faltaba la fruta. Ujú, La lavada se hacía en el río, ¿sí? ujú, Cocinar, pues se cocinaba con leña o con carbón, ajá. ujú. Entonces los oficios, por ejemplo, también, bueno, las personas que colaboraron ayudaban a llevar la leña para cocinar. ¿Qué otra cosa? No, pues vida de campo me acuerdo que existía la piedra de moler, existía el molino como tal para moler el maíz, para hacer Ujú. arepas. Mi mamá hacía muchas cosas de cocina, que los envueltos, que las arepas, arepas de maíz pequeñas, grandes, envueltos, hacía los amasijos, deliciosísimas galletas muy suavecitas, muy ricas. Ujú, Existía, ¿qué más? Le digo yo, habían gallinas, entonces ir a recoger los huevos, eso era una ujú, diversión, ir a recoger los huevos de las gallinas. ujú. ¿Qué más de niña yo me acuerdo? No, eso y de resto, pues indudablemente la recreación, los juegos y las peleas con mis hermanos grandes, ¿no? Porque no faltaban. Sí. Pero entonces igual mi papá nos acompañaba porque en la casa había un patio grandísimo en Ujú, el campo. Y mi papá nos tenía columpios, mi papá nos tenía, ¿qué más? Con él saltábamos al lazo, sí, la cuerda. ujú. Entonces eso era una fila pues para un lado y para el otro, chévere, la Ajá. diversión. Y montar a caballo, a Bueno, pelo. no, pues la montada a caballo, eso con Ajá. mi papá era muy divertida porque le encantaba
como ofrecernos seguridad y retarnos a montar en pelo. Y entonces de la casa, bueno, había una bajadita no tan pronunciada, pero sí hasta un sitio que llamábamos la puerta, porque existía una puerta, entonces que era la vuelta a la puerta, y era bajar y devolvernos en la yegua, y la yegua pues a galope y en pelo. Entonces eso era muy divertido. En otras oportunidades era en lo que transportaban la leche en las cantinas, era en los burros. Y los burros llevaban unas, ¿cómo se llaman? Como una silla a este lado y otra silla a y, y con Sí, un sí. lazo las ataban. Y eran como las Y sillitas, yo me sí, pero acuerdo. eso tenía su nombre, angarillas, angarillas es la Ah, ya. cosa, las angarillas. Ajá. Y entonces a un lado iba una cantina y al otro lado la otra. Bueno, para Ah, llevarlas hasta el sitio donde el carro las recogía, donde recogía la leche. Pero en el momento que no, cuando regresaban, era diversión porque era el paseo en angarillas. Nos sentaban a uno a un lado y el otro al otro y ponían al burro a correr y a saltar sobre zanjas y al que no se dejara caer. Bueno, esas eran diversiones pues que disfrutaba uno mucho del campo, del espacio. No habían parques, no habían, ajá, sí, no claro. habían otra serie de cosas, Bueno, pero y nos ahí divertimos. dentro de eso, pues mi abuelita era la encargada pues del cuidado de la casa, del De cuidar cuidado de la casa, todos todos los los niños. oficios. Entonces, dentro de esos Ujú. cuidados, ¿qué recuerdas, digamos, de mi abuelita? Cuidados con plantas, tal Ah, vez. bueno, entonces, mi mamá siempre tuvo una persona que siempre la acompañaba en los oficios, ¿cierto? Siempre existían señoras en el momento que trabajaban, ¿no? En la casa y les acompañaban. Pero de igual manera, el oficio con las plantas, con las hierbas, y lo que tú haces hoy en día, existían muchas plantas de esas y estaban cultivadas ahí en la huerta. Mm, Entonces las plantas fueron nuestras grandes cuidadoras de la salud, ¿sí? ujú. Cualquier enfermedad, cualquier cosa que se presentaba, existían las plantas antiinflamatorias, antihistamínicas, todas las antis, las desinfectantes, las cicatrizantes. Eso no era correr a la farmacia, sino era correr a coger la planta. Ya fuera para, por ejemplo, ¿qué te diga yo? La verbena era una planta que uno, si lo sentían a uno con fiebre, dolor de cabeza, coja verbena, la machacaban, sí, sí, maceraban, La machacaban, machacada, la así. machacaban y sacaban el zumo, sí, saca el zumo y ese zumo hay que beberlo. Y con eso a uno le pasaba la fiebre, el dolor de cabeza. ¿Qué otra cosa? Si tenía un malestar de estómago, pues existían varias, es decir, nunca faltaba la hierbabuena, la manzanilla, el ajenjo, bien amargo, pero sí quéjese del dolor de estómago y verá que tenía que tomarse una agüita de ajenjo. Bueno, ¿qué otra cosa existía en la casa? Bueno, si había tos, entonces ¿cómo se llaman? Los totes, una plantica Ujú. con florecitas blancas, los totes, el agüita de totes, y le ponían moras y le ponían papayuela. Mora silvestre. La mora silvestre, sí, y Ah, la papayuela. ajá. Entonces ahí con eso Ujú, ya le pasaba a uno la tos. ujú. ¿Qué otra cosa? También para la garganta, aparte de los totes, el eucalipto. Entonces el eucalipto hacían los saumerios. Entonces eran saumerios, eran Saumerios o ponían a hervir agua. Sí, también, pero también quemaban. Sí, quema. Sí, pero Ah, cuando uno no estaba, entonces alrededor de la casa quemaban y el humo limpia, sí, entonces el humo limpiaba. ujú. Y si no, también la infusión, ponían a hervir agua y destapar la olla caliente en el cuarto si era que ya estaba uno pues muy enfermo. Ujú. Mm. ¿Qué otra cosa? Bueno, eran así como formas, eran las infusiones, eran los zumos que machacaban y el zumo, o eran ¿cómo se llaman? Las cataplasmas. Ujú. Machacaban y de pronto si había una inflamación en alguna parte, entonces le colocaban a uno en la rodilla, en la pierna, bueno, donde tuviera inflamado, entonces era el cataplasma. Sobre todo de una planta yo no sé si eso existe, yo no lo he escuchado recientemente, pero ahora, pero existía la zarzamora. Sí, Ah, eso existe. pues sí. Ah, bueno, la Ajá. zarzamora. Porque creo que de hecho la Ujú. zarzamora, yo no estoy segura si es muy parecida a la mora silvestre, me parece. No sé, pero en todo caso, esa era Ujú. igualmente otra planta también, la ortiga. Ajá. Sí, la ortiga era excelente, así uno se picara y le ardiera y lo que fuera, pero Pero ¿y cómo la la usaban en la ortiga casa? igualmente para cataplasmas, sí, para inflamación.
principalmente para eso, yo recuerdo. Ya después ya se descubrieron otros usos. Yo más adelante descubrí que era excelente para el cabello, entonces yo la licuaba y hacía mis mascarillas capilares. Pero entonces, ¿te acuerdas si cuál fue la primera planta que usaste así conscientemente para cuidar a alguien? Bueno, espérate. De niña, mi mamá también usó el hinojo. Ah, sí, tú ¿Sí? siempre. El hinojo. El hinojo, con esa planta, mejor dicho, desde que éramos bebés, nacía algún niño y siempre no faltaba la planta de hinojo. Había bastante cultivo de hinojo y la cogían para esas plantas se hervía y con esa agua la echaban en la tina para bañarnos y le echaban un chorrito de leche para que durmiéramos, para que no lloráramos, para que durmiéramos Calmante. calmante plácidamente, sí, con eso nos bañaban. El hinojo. ¿Y cuál otra? Sí, y espérate, ¿tú cuál me preguntaste? Mm, mm. Ah, ¿Cuál fue la que tú más sientes que usaste consciente, así? consciente la ortiga, consciente la sábila, que esa ha sido eterna compañera mía, la sábila. Porque para todo, para la piel y para tomarla, para cuestiones gástricas, digestivas, bueno, como de limpieza, excelente la ortiga. Excelente la sábila y la ortiga. Yo pienso que esas dos han sido así mis grandes amigas, mis grandes aliadas. Sí. Bueno, mamita, tú, o les cuento a ustedes, mi mamá trabajó como profesora por muchos años, educadora, pues siempre su espíritu, de hecho, de educación siempre sale, sale a la superficie en muchas situaciones. Y después de enseñar, pues también específicamente en un colegio, ¿no? Pasaste a ser editora en Carvajal, en el En, área de Car- ciencias sociales, en ¿sí? en Editorial Norma. Eso, Una editorial de las Norma, sí, empresas. claro. Ajá. Entonces, pues toda esa parte de educación, ¿cómo la conectas desde esta parte de las plantas que has aprendido? ¿Cómo crees que se podrían conectar? Muchísimo, muchísimo la colección. A ver, ¿qué te digo yo? A ver, educar es sembrar. Por consiguiente, la herbolaria, todo lo que tiene que ver con las plantas es como un puente, ¿verdad? Que une a la tierra, a la naturaleza con los seres humanos. La herbolaria invita, o mejor, y bueno, sí invita y se aprende a través de experimentar, ¿verdad? Lo que tú haces, observar, clasificar las plantas, preparar la tierra, bueno, todo este proceso que es haciendo, ¿verdad? La herbolaria, con la herbolaria se aprende haciendo, observando, ¿verdad? Respetando, porque hay que respetar indudablemente como los ciclos, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? La herbolaria respeta ciclos porque, a ver, tú siembras y hay un proceso que se demora determinado tiempo, ¿cierto? Es decir, cada proceso lleva su tiempo. Y la naturaleza no presiona, espera a que la semilla germine, a que crezca, ¿verdad? Y se toma todo su tiempo para dar el fruto, ¿verdad? Entonces hay un respeto a ciclos. En la educación es prácticamente, es decir, no es que se cumpla cabalmente. ¿Por qué? Porque, como te digo, la herbolaria no presiona. No porque tú presiones mucho, la planta crece más rápido. Si tú decides echarle cantidad de agua a la planta para que rápido, la ahogas, ¿verdad? Y se muere. Si en educación hay que respetar los ciclos y respetar, a ver, la forma como el niño o la niña aprende, la individualidad, ¿verdad? Igual que la planta. Si tú presionas al estudiante, lo aturugas de información, de todo, ¿qué hace? Lo aburres y no quiere aprender, lo cansas, ¿verdad? Parecido a la planta, ¿verdad? Entonces, de esta manera, en educación, indudablemente, hay experiencias muy lindas de lo que es el aprendizaje significativo, el aprendizaje vivencial, donde se aprende a través de la experiencia, ¿verdad? Donde se aprende para respetar los ciclos. Es muy interesante también la propuesta, el proyecto de educación personalizada, donde tú aprendes con ritmos, con tiempos diferentes a él, al otro, ¿verdad? Entonces, en esa manera hay esa conexión. Ahora, otra cosa, por ejemplo, no todas las plantas
requieren del mismo espacio, requieren de los mismos elementos, requieren del mismo clima, De la misma de luz. la misma luz, exactamente. Las de adentro, las de afuera, las de clima acá, las de clima allá, ¿verdad? Los seres humanos iguales, Ujú. ¿verdad? Entonces, en esta medida, la herbolaria indudablemente es, no sé, es la conexión excelente con la naturaleza, ¿verdad? Es Ujú. cómo nos enseña a respetar ciclos, a respetar diversidad, ¿verdad? Ujú. Igual que ocurre con los seres humanos. Claro, y Ujú, me encanta porque ahí es como, sí, esa conexión de, pues somos naturaleza, ¿no? Pues que, ujú, porque hay muchas veces sí pues los ujú. centran la educación en que el ser humano es como superior No, esa no, no, parte. para nada. Entonces, Ujú, sí, lo que dices me ujú, hace, sí, volver a eso que muchas veces repetimos ujú, acá y ujú, que somos parte de la naturaleza, que sí, porque una vez escuché que hay niños, digamos, que son muy sensibles a la luz blanca y ujú, a veces en los colegios les ponen esas luces súper que para ellos, pues los que son muy sensibles, pues no los deja concentrar porque los molesta. ujú. Entonces, sí, cómo prestar atención a ese ser, sí, como Ah, individuo, pues es muy sí, difícil, yo eso sé, es y totalmente, más con la nena. cantidad de niños y niñas que hay Y no, y día a últimamente. día, nena, la educación es, diría yo, ¿no? Hay experiencias muy lindas y uno no puede generalizar, porque sí hay proyectos donde respetan esas individualidades, tanto tan particularmente de pronto a la luz que te hace daño o te Ujú, favorece, no diría, no sé hasta dónde, ¿no? Desconozco eso, pero sí hay experiencias que respetan los procesos individuales. Mm, pero definitivamente, es decir, lo que es macro, la educación cada día es más de, diría yo, menos empática con las necesidades emocionales, las necesidades de tú como ser humano y de volver a una raíz. No, una raíz, esa esencia de uno. La educación, por lo que yo sé, bueno, yo hace días ya no estoy en las aulas, pero sí sé que día a día es llene formatos, mida, mida y mida, ¿verdad? La naturaleza como tal, la naturaleza, a ver, te digo yo, la educación en gran medida tiende a ser memoria, ¿verdad? Pero no vivencia, no experiencia. La naturaleza, sus plantas no mide, no, a ver, la naturaleza acompaña, ¿verdad? La deja naturaleza ser. deja ser, sí, acompaña. Yo sé, de pronto esto asimilarlo con la educación, son tantos niños, una sola maestra, la escasez de maestros, bueno, en fin, todo lo El que, sistema que pues el no le sistema, paga sí. bien a los No, maestros. muchas cosas, Sí, muchas cosas, sí, muchas muchos cosas factores. que sí, las variables son muchísimas y unas, ni por más que uno quiera hacer en una aula de clase, es Pero, imposible, ajá, ¿no? y mira que lo pienso también como, así como hay, obviamente, sí, algunos sistemas educativos en que eso, pues no pagan bien, entonces pues los profesores no están motivados, por consiguiente, pues los niños también van a tener, pues, sí, sus consecuencias en su forma de aprender. Asimismo, también pues hay unos colegios en los que sí se enfocan más en el cuidado, en la persona, en la educación Ujú, personalizada, sí, en la ujú, vivencia. Entonces lo pienso también como en la naturaleza, así como están los monocultivos, sí que ujú, entonces o sea, un cultivo gigante de miles de papas, por ejemplo. Entonces, para que rápido crezcan, entonces les echan los fertilizantes, pero ujú. llenos de químicos. Entonces lo Exacto. relaciono con esos sistemas Ujú, educativos que no son tan ujú, personalizados. Y ya luego están las personas que sí siembran la huerta de manera más consciente, que le ujú. hablan a las plantas Por con eso, respeto, ¿no? Entonces sí. exactamente, aquel que aprende con el respeto, aquel que cultiva y es consciente, ¿verdad?, de qué tipo de producto quiere, respeta estas situaciones. Y más que afanarse por medir, es crear todo un ambiente para que en la naturaleza florezca el fruto de calidad que quiere y en el aula también florezca el ser humano con las calidades humanas que uno quisiera que existieran, ¿verdad? Ujú, ujú. Sí, es más eso, ¿no? Sí.
pero Y bueno, y aquí no porque sea mi mami, pero, pero la verdad es que mi mamá siempre se destacó mucho como su forma de educar, porque fuiste muy didáctica con tu forma de educar, pues muchas de las estudiantes de mi mami siempre la recuerdan con mucho cariño, exigía, pero también de una forma así muy didáctica, tratabas de que sí, sí, las sí. niñas aprendieran. Y asimismo cuando llegaste a Carvajal, a Editorial Norma, fuiste pues una gran lideresa en tu área, motivaste mucho, generaste pues muchas ventas y los textos que lideraste fueron muy también activistas, ¿no? De cierta Sí, forma. de bastante forma. De Cuéntanos un bastante poco de eso. forma porque indudablemente, es decir, uno, no fue solo trabajo mío, fue mi equipo, ¿no? El equipo que logré conformar y fue de un aporte valiosísimo. Manejamos, es decir, mi formación está en el área de ciencias sociales, donde se desarrolla pensamiento crítico, cosa que cada día es menor importancia y no le importa para nada a los gobiernos el que la gente tenga pensamiento crítico, ¿no? Sino que creamos completamente en la línea oficialista. Y eso hay que tomarlo con pinzas, ¿verdad? Un poco, bastante. Bueno, en el área, entonces hubo un momento en que nosotros, por lo menos yo estudié con libros de la versión europea, las ciencias sociales, donde, mejor dicho, el centro del mundo, Europa, porque nos conquistó, nos trajo valores, nos hizo, mejor dicho, sí, tremendamente, la versión europea, ¿verdad? Entonces nos propusimos en el equipo a dar una versión de las ciencias sociales con interpretación desde América, ¿sí? Desde lo nuestro, porque ya indudablemente en ese momento historiadores, geógrafos que analizaban los espacios con visión desde América nos descubrieron o nos invadieron, nos explotaron. El concepto, entonces ahí hubo un trabajo muy interesante en conceptualización y un trabajo muy interesante en interpretación y en comprensión de nuestra realidad desde América hacia el mundo, ¿verdad? La serie se llamó Identidades. Entonces, ¿qué es lo que nos da identidad a nosotros, verdad? Bueno, y eso fue algo que fue muy bien recibido por los maestros. Hicimos un trabajo muy interesante desde todos los aspectos que trabajábamos, desde la economía, la política, los procesos históricos como tal. Eso fue algo muy interesante porque logramos ubicar, las personas que lo escribieron tenían esta mirada, este enfoque. Fue muy bien recibida y un muy gran éxito ya económico para la empresa. Sí. Entonces, no, para nosotros fue una satisfacción grandísima porque a raíz de eso, es decir, se empezó a mirar de otra manera y a desarrollar pensamiento crítico, ¿verdad? A través de muchas estrategias didácticas que planteamos en los textos, pero infortunadamente, no, esto no, día a día menos conviene pensar lo social, criticar lo social, y así es que han reducido la intensidad horaria y hoy en día, es decir, no, la ciencia, el aprendizaje de lo social importa muy poco, ¿no? Sí, ya es mínimo y bueno, como no hay que generalizar porque Sí, no. sabemos que hay unos programas educativos que pues sí incentivan eso, como Sí, los el proyectos. pensamiento crítico, emocional, inteligencia emocional, las artes, pero estos colegios que No digamos sé. son rankeados como supuestamente los mejores colegios, por lo menos en lo que pues conozco aquí en Colombia, los mejores colegios y el mejor ICFES, pues es más de eso, de la medición, de cuánto puntaje sacaste en esto, muy lo matemático, muy sacar, sí, ese tipo más pensamiento, no sé, más racional, bueno, racional, no sé, más para que salgan seres humanos para solo trabajar y no Para, pensar tanto, no sé. para producir, sí, sí, es decir, sí, producir sin pensar. Sí, o como solo el hacer, ¿no? El Sí, seguir el hacer. indicaciones, sí, sí, De bueno, pronto puede ser así, ¿no? Puede ser así. De todas maneras, por fortuna, hay personas que leen bastante, que desarrollan su pensamiento crítico, ¿cierto? Su pensamiento propositivo, ¿no?
que no se queden solamente en memoria, repita, así, no, porque, es decir, no, conduce a cosas mínimas, y casi nada. Sí. Bueno, ahora como, bueno, cambiando un poquito de tema y volviendo a todo lo que aprendiste pues con mis abuelitos, ay, que quiero mencionar algo que siempre me acuerdo y es que mi abuelito en la finca, él sembraba árboles para llamar al agua, ¿no? Que no se nos olvide eso. Entonces, como todo ese aprendizaje, ¿no? Y esa conexión de la naturaleza y de conocer cuáles árboles llamaban el agua o dónde sembrarlos. Y luego, yo creo que mi abuelito creció, sí, con esa mentalidad, pero luego llegó pues toda esta, Modernidad. sí, modernidad con la medicina, sí, la medicina moderna. Y ahorita que pues tú me ves a mí reconectar y ese resurgimiento de la herbolaria, ¿sí? Porque tú estás como en la mitad, ¿no? De pronto de esos dos momentos. ¿Qué sientes? Como porque ves que es importante retomar y reconectarnos con la medicina y el poder de las plantas. El volver a la sabiduría de las plantas, es decir, tenemos una sociedad, un mundo hoy en día demasiado acelerado, ¿verdad? Entonces, en medio de este mundo acelerado, el volver a la medicina natural, a su poder sanador, es un reto inmenso, ¿cierto? La herbolaria, la naturaleza, fue la gran maestra en cuestión de salud de la humanidad, ¿verdad? Por siglos. Pero ese vínculo como que desaparece con la modernidad, cuando aparece la química, ¿verdad? Ya siglo XVIII, siglo XIX, no sé exactamente, pero cuando aparece, por ejemplo, los primeros laboratorios que comienza a estudiar la esencia de las plantas, a producir las moléculas artificiales, ¿verdad? Es decir, transformarlas ya en medicinas sintéticas, en medicinas artificiales, ¿verdad? Entonces, y con eso se rompió mucho el vínculo. ¿Por qué? Porque nosotros olvidamos de alguna manera, poco a poco las generaciones fueron olvidando ese conocimiento ancestral, ¿verdad? De salud, de cómo mejorar la salud, y se pasó se reemplazó por elementos sintéticos, artificiales producidos en laboratorios, Que ¿verdad? tuvieron una cura pues inmediata, Y sí, exactamente, rápida rápida. y fácil, porque se corría indudablemente las primeras farmacias, no se llamaban farmacias, eran los boticarios, ¿verdad? Sí, eran los boticarios. Y entonces allí existía, bueno, alguna medicina o de pronto natural o existía ya la medicina artificial, ¿verdad? En algún momento yo Vaya. leía que uno de los primeros países donde existieron los primeros boticarios fue Italia e Irak, en Irak, Sí. ¿sí? Eh, entonces, bueno, y bueno, cómo luego se fueron dispersando por el mundo entero, porque hoy en día lo que hay en todo barrio son farmacias y farmacias de sus medicinas, ¿no? Bueno, entonces, y recuperar el poder de las plantas indudablemente, entonces así se convierte en algo muy, muy retador y es decir, no tenemos que decir que es la moda, es que es algo urgente si uno quiere, Dios mío, sostener, si uno quiere una comunidad sostenible, ¿no? Saludable, porque conocemos ya por diferentes estudios cómo esta medicina química es un gran negocio. Y cuando se sana una persona diabética, y hablo por mi mamá terminó tomando, eran casi 18 o 20 pastas diarias. Mi mamacita decía, no, parezco una gallina, grano y grano y grano, y le aburría. Y sé de otras abuelitas que les dan la pasta y las tiran debajo de la cama, ¿sí? Y luego cuando de pronto van a mover las camas, debajo de las camas está llena de pastas porque les aburre eso y nunca se sanan. Y así pasa con otras situaciones de salud donde toma esta pasta, está tomando 3, 4 pastas, va al médico y ya entonces ya no son 4 porque ya le empezó a afectar otra parte del hígado, otra parte del riñón, entonces ya van 6, 7 pastas y así sigue avanzando. Situación que no ocurre con la medicina natural. Y a uno le dicen, si no te hace bien, no te hace mal, la medicina natural, ¿verdad?
Si, No, sí. si por lo menos te tomas esta agüita aromática, si haces esta infusión, si te pones ¿cómo se llama? Cataplasma. Emplasto, Un sí. emplasto, una cataplasma, ¿cierto? Sí, Ujú, exactamente. Eso no te daña nada, ujú, no te daña nada, ¿verdad? ujú, En cambio, sí, y si uno es disciplinado, porque tampoco es el milagro de una agüita aromática y ya se sanó, ¿verdad? ujú, Hay que ser juicioso. Las plantas ujú, exigen disciplina ujú, y cuidado y amor y lo que tú dices, ¿verdad? Escuchar las plantas, tenerles respeto. Si las vas a cortar, pedirles permiso. Eso me parece muy lindo, eso lo he aprendido contigo, porque yo llegaba y arrancaba y hágale, ¿verdad? Sí, pero sí veo que el intencionarlas, ¿verdad? Con la energía espiritual, con el Dios que cada cual maneje, intencionarlas y pedirlas y visualizarse sano, seguro que esa ujú, hierbita le va a hacer un gran ujú, beneficio. ujú, Ujú, sí. sí. Entonces sí, no es una moda, es una urgencia. Ujú. Ujú. Y, o sea, bueno, aquí escuchan a mi mami así muy apasionada por eso y realmente así pues Sí. fue que crecí Ujú. yo, porque pues mi mami siempre sí nos hacía las agüitas, o Ujú. sea, bueno, de pronto en algún momento ya cuando uno estaba muy enfermo con mucha gripe que Sí, pues claro. tomábamos el Pax caliente y eso, Ujú. pero nunca así No, no, de no. pastas, no, nada. El agüita de mora, el agüita de papayuela. Sí, no, diferentes así cosas naturales. Sí, porque ustedes no fueron así de mucha No. medicina química, Ujú. no. No, A veces el afán, no hay la hierba, lo que sea, uno acudía indudablemente sí a la medicina ujú. química, pero que haya sido el pan de cada día, no. Sí, no. Y mi papá, pues es igual. Mi papá, de hecho, es de los que siempre se come un ajo crudo en las mañanas, así como machacado, batidos verdes. Entonces, por los dos lados, siempre una influencia mucho hacia lo natural. Y yo no tengo hijos humanos, mi hermana tampoco, pero mi hermano, que es el mayor, él sí tiene tres hijas. Ajá. Entonces mi mami pues es abuela de Sofía, de Julieta y de Antonia. Entonces para cuando ellas decían escuchar este episodio, ¿qué mensaje quisieras como compartirles a ellas, como de pronto algo de nuestro linaje femenino o un mensaje que les quieras compartir a ellas para que no Pues, olviden tu camino, todo lo que tú has aprendido con pues las yo pienso que plantas? indudablemente, que quisiera yo, indudablemente que conozcan, ¿verdad? De las plantas, que conozcan del poder sanador, pero en el mundo en que ellas viven, ¿verdad? Un mundo de ladrillos, de edificios, ¿verdad? Pero igualmente incentivarles, por ejemplo, las caminatas, conocer las plantas, ¿verdad? Que las toquen, que las huelan y que conozcan del poder sanador y hablarles, ¿no? Por ejemplo, es decir, con Sofía, que es la mayor, de que me duele, abuelita, que me duele la garganta. Entonces, gargaritas, ven, esta gargarita, esta agua, ta, ta, y yo le doy, sí, Pero cuenta qué les dices. pero son perezosas para tomar. Entonces, por ejemplo, yo les hago un fabuloso batido cuando tienen esa gripa, esa tos terrible. Entonces, yo les digo, a ellas les encanta el sushi, Ah, sí. ¿cierto? Ujú. Entonces yo les digo, yo les voy a dar una bebida que es muy similar al sushi. Ah, el ceviche. Ah, el Es sushi no es el el ceviche, ceviche, ay sí, 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 sí. perdón, es el Ajá, ceviche, ajá, sí, el ceviche. ajá. Y entonces yo mezclo, pongo cebolla roja, unas 3 rodajitas de cebolla roja bien fresquita, bien jugosita. Exprimo unos 2 limones, que son elementos que con los que preparan El el ceviche, ceviche. sí. Entonces, y a eso le agrego un pedacito de cristal de sábila, le agrego un ajo y ¿qué más le agrego? Y miel de abejas. Jengibre. Y sí, si alcanza así un pedacito de jengibre, sí. Poquito de jengibre para que no les va a saber muy picante. Y licúo y esa es la bebida. Entonces les digo, esto se parece indudablemente al ceviche. Entonces al comienzo no, que no, que le sabe. Les dije, pruébenlo, pruébenlo. Y efectivamente, cuando yo al otro día ya no se sentían con tanta tos ni nada, porque hay que tomarlo seguidito unos 3, 4 días, ¿no? Y ojalá, si se quiere remediar más rápido, mejorar más rápido, en la mañana y en la noche. Y eso las mejora, pero así de una. La gripa, la tos, esa malestar de flemas, eso se lo acaba en menos de nada. ¿Sí? Para niños, para adultos, para más adultos. Y esa realmente es el jarabe de tos que siempre recomendamos porque de verdad alivia muchísimo. Así Pero que bastante, háganlo por bastante, ahí. bastante, sí, sí, sí. Esa. Y
ese es uno de los remedios. Pero entonces, tú ahorita hablabas de la ortiga y también y Sí. la sábila, que pues han sido como yo creo que tus compañeras. Sí, la ortiga y cada día más, a través tuyo también he aprendido más beneficios de la ortiga, ¿no? Porque yo la ortiga duré muchos años que solamente era para mascarillas capilares, ¿sí? Porque eso sí ayuda muchísimo a que el cabello crezca, a mantenerlo bonito, eso ayuda muchísimo. Pero luego he aprendido que también es es una planta muy diurética, excelente, excelente. Cualquier infección renal, eso es de una, mejor dicho, que el mismo día, si uno la toma en infusión, está perfecto, ¿verdad? Si hay infección renal. La ortiga y la sábila, eso sí que es casi de todos los días, porque en mi batido verde no falta la sábila en la mañana. Mi batido verde, que lo haga con sábila, lo hago con pepino, con pepino, con apio y con limón, ¿sí? Y ya, si quieren agregarle o colágeno, o también tengo el polvo de mucuna, que también es muy excelente para El sistema enriquecer el sistema nervioso. nervioso. O, ay, ¿cómo se llama otro? Melena de león, que una También, vez te sí, sí, regalé. también. Y ¿cómo se llama otro? Ginkgo biloba. Ah, el ginkgo biloba, sí, ese también. Exactamente, también. Entonces, sí, depende si manejan otros polvitos. Sí, cualquier suplemento, ahí uno Cualquier le puede echar suplemento, una sí. cucharadita. Al batido verde, y si no solo, si no hay nada, pues me lo tomo así, solo el batido. Pero Sí, eso sí, nunca me falta en la mañana. ajá, sí. Y me acabo de acordar un tiempo que tuviste el colesterol alto. Ay, sí. Cuéntanos de Es el colesterol, eso fue triglicéridos. el remedio excelente, el alcachofa. La alcachofa fue excelente, excelente para reducir y en esa oportunidad, bueno, tuve unos niveles altísimos y entonces la urgencia que el médico y me formularon rovastatina. Y el médico en ese momento me dijo, tienes que tomar de por vida esta pasta. Entonces yo lo que hice fue, sí, me tomé la primera caja de rovastatina, pero empecé a tomarme mis aguas, mis hierbas, jugo de limón, bueno, de todo, pero principalmente la alcachofa. Y no, eso ya, de esto ya hace tal vez unos 15 años, mi colesterol se mejoró y nunca más. En este momento, gracias a Dios, es una dicha y es una bendición el que yo no tomo absolutamente ni una pasta química, ¿cierto? Excelente. Sí, nada. Todos mis niveles, gracias a Dios, es una bendición, es algo que me hace sentir muy bien y cada día creo mucho más. Amo y adoro y respeto las plantas. Y gracias a ti también con todo lo que me has enseñado. Y de hecho, sí, muchas veces cuando se te ha subido es más que todo, no tanto por la alimentación, sino más Más emocional, emocional. más estrés. Porque sí, indudablemente no faltan los golpes, pero bueno, son oportunidades para levantarse uno con más ánimo. Y aprender, sí. Sí, se aprende Ajá. y sí, el cuidar las plantas. Y hoy en día ya con lo que tú me sugieres, el jazmín, eh, el Que sidrón, te ayuda sí. mucho también Uy, para conciliar el sueño. muchísimo, muchísimo el Sidrón, sidrón. toronjil, jazmín, esas te ayudan. Esas tres, sí, sidrón, toronjil y jazmín son divinas para tranquilizarse uno, dormir plácidamente. Sí. Quiero que también nos cuentes brevemente cómo fue tu tiempo de perimenopausia, de menopausia, cómo lo viviste. Dichosamente fue un tiempo tranquilo, la verdad no tuve, ¿qué fue de pronto lo más incómodo, lo más notorio para mí que estaba pasando por ese momento? Las calores, el sudor. Fui al médico, pues a ver, dije, no, ¿con qué me curo pues este sudor tan horrible y tan fastidioso y tan incómodo? Y él me dijo, pues solamente paciencia, porque eso es de por vida. Para sí, hay momentos en que pasa, pero vuelve y pasa y todo. Pero no, definitivamente fue muy tranquilo. Mm, que depresión, que angustia, que lo que sea, no, a mí otras, las angustias se derivaban de otras situaciones, pero no, gracias a Dios, sí, fue una etapa más bien no tranquila, sin dolores de nada, ¿no? No, gracias a Dios. La verdad que sí, de pronto todas mis hierbitas ahí aportaban algo. Ujú. Sí. Sí, entonces, más o menos, a qué edad fue tu menopausia? Bueno, para mí la menopausia, es decir, yo creo que ya fue después de los 50, ¿sí?
Es decir, a mí calores durante los 40 a mí no me dieron nada. Además, porque mi ciclo menstrual duró hasta prácticamente los 54, 55 años. ¿Sí? Entonces, no. Y luego, bueno, se retira el ciclo menstrual, se retiró más o menos casi 3 años. Volvió nuevamente, pero ahí sí ya acudí al médico a una limpieza, ya más con mi ginecólogo. Y y de ahí para acá, no, gracias a Dios, todo ha sido muy, muy tranquilo, y porque igualmente mi ginecólogo que tuve toda la vida, también él fue también, como te aconsejaba cosas naturales como la limpieza, los baños vaginales con vinagre blanco. Con vinagre blanco, Pero disuelto un diluido. poquito, claro, disuelto, se Sí. rebaja con agua, y siempre después de los ciclos menstruales, después de las relaciones sexuales, después siempre, no todas las veces, pero sí procurar uno hacerse baños. Y para eso, y pues también hay muchas hierbitas que nos pueden ayudar a hacer vapores vaginales, nos pueden ayudar mucho. Ok, sí, Sí. para mí fue eso, y gracias a Dios, no, todo muy normal, todo bien. Eso. Bueno, mamita, pues tú ya este año cumples 70 años y te ves hermosa, Muchas radiante, gracias. llena de vitalidad. ¿Verdad? Seguro que sí. Así me siento. Sí. Igual los 70 años, una edad hermosa porque ya cierras tu séptimo septenio. ¿Cómo te sientes? ¿Qué significa para ti llegar, sí, a esta edad? Bueno, pues, ¿Cómo te gustaría pues para llego con el corazón lleno, las manos abiertas a recibir lo que Dios y el universo me quieran aún regalar. Llego feliz, llego dichosa, me siento pues muy bendecida, e indudablemente el sentimiento que tengo, el primero que se aflora es una absoluta gratitud a Dios por la vida, por la salud que me sostiene, por la fuerza que me acompaña, y bueno, por el bienestar emocional, espiritual, físico que disfruto. Me enorgullece, me alegra mucho el amor que me rodea, la familia, mis hijos, el amor de las personas que han estado en mi vida y que me han dejado pues huellas muy bonitas de cariño, de amor, de consejos, de risas. Me siento feliz, satisfecha con el deber cumplido como mamá, de verlos a ustedes caminar muy firme, de verlos empoderados, afrontando sus luchas, sus dificultades. También muy agradecida y muy feliz de conocer a mis nietas, verlas crecer, verlas, la alegría. Eso, es decir, para mí también es una dicha, ¿no? Tener esa fortuna de conocerlas a ellas. Igualmente las niñas me hacen ver que sí, el mundo evoluciona, el mundo cambia, el mundo se renueva, y como que es un volver a nacer con las niñas. Sí, y pues nosotras con Linis, si no te trajimos humanos, pero trajimos pues pues por mi lado perros, 3 perros, y por el lado de mi hermana un Un gatico. gatico. Cuéntanos pues cómo ha sido también eso, ¿no? Así no, Porque al comienzo, pues no, pues yo, la verdad, en mi casa de niña hubo perros, pero los perros eran de afuera de la casa. Los perros nunca entraban a las alcobas, los perros no entraban en la cocina, ¿sí? Eran de afuera, era un animal de afuera. Entonces, pues yo crecí así con esa idea y nunca fui amiga de tener un perro, aunque ustedes de niños me pedían un perro, yo les contestaba, les tengo otro hermanito, pero no tengo un perro. Bueno, y hoy en día, ya con tus 3 perros, tú te darás cuenta cómo los he aprendido a querer, a sentir la compañía, a admirar la inteligencia de los animales. Eso es algo pues maravilloso, de cómo, es decir, les falta es expresar verbalmente lo que ellos quisieran, pero es admirable. Entonces igual, hoy en día sufro de verlos sufrir, y me alegra, ¿verdad? Porque son una excelente compañía. Y con Linita, con el gato también, ¿no? La primera oportunidad mía de gato fue la experiencia con el gato de Jime, de Jiménez. No, una amiga que no, fuimos a visitar a Argentina, a Jime y a sí. David, y pues Yo sí. no, yo no quería los gatos, y él se me arrimaba, yo no, y pues él sintió mi rechazo. Y como sintió mi rechazo porque no lo quería, yo no lo quería al pie mío, ni al pie de mi cama, ni nada. Pues supieran que a él le dio por orinarse al pie donde yo dormía,
y de hacer el popó al pie donde yo dormía y donde yo estaba hacía alguna maldad. Sí, Entonces, no, fatal, terrible, terrible. Hoy en día no, porque hoy en día, por ejemplo, con Calú, el gatico de Linita, la estuve visitando hace poco y no, fue excelente y el gatico, pero también mi actitud fue diferente con el gato, ¿no? Claro, total. Mi actitud fue totalmente diferente, ya de consentirlo, de hablarle y todo, y no, él muy amoroso conmigo, muy lindo, y yo también con él. Ujú, sí. Exacto. Entonces he aprendido a querer a los animales, a admirarlos, y sí, ya con otra mirada ya más consciente de lo que es un animal y cómo siente y el amor que regala. Y bueno, y la forma también de exigirles, ¿no? Pero sí, esa ha sido pues mi experiencia con las mascotas. Mamita, bueno, nos has dado tips, sí, de plantas, todas las plantas que te han acompañado para que pues hoy seas una mujer muy, muy vital, llena de energía. ¿Qué otras, no sé, actividades o qué otras herramientas has tenido para sentirte así hoy en día y también pues qué tips le darías a otras mujeres para que se acompañen y... Me acompaño del ejercicio, me acompaño de, sí, la gimnasia, me encanta caminar, me encanta bailar, wow, Ujú, adoro sí. bailar. Que toca Eh, que lo hagas más seguido sí, porque a sí, veces pasa sí, tiempo y no, sí, es cierto, pero pero te sí. encanta. ¿Qué otra cosa? Indudablemente la comida, ¿no? Cuidar uno día por día. Si El bien es alimento. cierto, mi niñez no fue de verduras, porque en mi casa no, verduras, ensaladas, no, pero poco a poco, cómo se fue implementando esto en la dieta Mm, diaria, de reducir, indudablemente, yo no es que no coma dulce, a mí los helados me encantan, muchísimo, ujú, pero sí reducirlos y bueno, el agua y las aguas enriquecerlas con las plantas, ¿no? ujú, También mineralizarlas. ¿Y qué otra cosa? No, el ejercicio, la comida ujú. y procurar reír mucho. Ajá. Y bueno, no quiero dejar de hacer esta pregunta. Como todas las personas, hay algo que nos da miedo. ¿Qué te da miedo? Uy, a mí miedo a la oscuridad, Ujú, el encierro, ujú, porque yo sí, de algo que ya he logrado superar es el encierro. Para mí el encierro, por ejemplo, un túnel, no sé, nomás los túneles en carretera me alcanzan a generar cierta ansiedad, pero bueno, ya digo, bueno, esto va a salir. Y entonces sí, a eso, al encierro, yo pienso que es el encierro y la oscuridad, nena. La ujú. oscuridad en la noche, ay, tú sabes cuánto me cuesta quedarme aquí en tu casa por la noche, pero ya que Pero está por la más... oscuridad, pero... No, por eso yo prefiero, yo no duermo a oscuras, nena, oscura, oscura, no, yo Ah, no sí, sí, duermo, sí, a mí no me como con gusta. blackouts y eso, Sí, ¿no? exacto, no, Ajá, no me gusta. Y sí. mi habitación sí, algo cortina, pero que pase la luz porque no me gusta dormir oscura. Entonces sí, siempre acudo a medicina natural, a medicina alternativa. Pocas veces que he tenido que ir así al médico, pero entonces corro con mi fórmula para medicina natural, porque no tomo medicina química, no. Ay, mamita hermosa, gracias, gracias por este espacio, gracias por compartirnos toda tu sabiduría, tu camino, porque pues tú eres la que ha sembrado en mí siempre, pues, sí, este amor por las plantas, por lo natural. Quiero llegar a mis 70 como tú. Muchas historias y pocas arrugas. Ay, No, sí, de verdad me siento feliz, nena, satisfecha y qué linda, mi amor, por este espacio. Muchas gracias. Y bueno, esa es parte de mi historia. Hay muchas historias, sí. muchísimas historias, pero bueno, momentos difíciles, como decía en algún momento, pero han sido oportunidades para levantarse uno con más ganas de seguir luchando, porque no faltan. No todo es dicha, no todo es alegría en la vida. Lo sabemos de todas las personas, ¿verdad? Tenemos momentos críticos, pero ahí vamos con lo mejor, con la mejor actitud. Y siempre, para mí siempre, la compañía de Dios, la creencia en Dios, los angelitos me acompañan. Sí, Sí, Analita. gracias, mamita. Sí, para los que saben, yo tengo, pues los que me conocen y los que aún no, pues yo tengo una relación muy cercana con mi mami. Sí, siempre, a pesar de que viví lejos mucho tiempo,
Igual, sí, casi siempre nos hablamos todos los días, compartimos todo, sí, todas las historias, o sea, muy raro que yo no le cuente a mi mami algo, sí, es mi confidente. Muy cierto, muy cierto. Entonces, bueno, espero les haya gustado este episodio. ¿Algo más que quieras agregar, mamita? No, nena, gracias, mucho ánimo y bueno, a cuidarnos mucho con las plantas para tener mucha vitalidad. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Chao, chao. Pronto nos volveremos a encontrar en un próximo episodio de Canasto Herbal. La música de este programa es realizada por el colectivo Chica Chica en un proyecto que une los cantos de aves con creaciones musicales de productores de Sudamérica. Te dejamos el enlace de su proyecto en las notas del episodio. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos y apoyarnos y recuerda, las plantas nos cuidan.